Buenas noches, estimados asistentes. Los invito a compartir conmigo este trabajo de buenas prácticas docentes, fruto de 46 años de experiencia. Soy el doctor Bobbio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y me inicié en la Universidad San Martín de Porres en 1974. Desde esa fecha no paro de enseñar en universidades en pre y posgrado. Si bien hay diversos modelos, me pueden decir Vygotsky, ¿no? John Dewey, etc. Este trabajo es más que todo una recopilación de saberes propios y obedece a, como dice ahí, la enseñanza debe ser abordada con un enfoque multidisciplinario, considerando no solo los adelantos tecnológicos, sino viendo al alumno como un ser complejo que afronta una serie de retos personales, familiares y se desenvuelve en medio de una sociedad. Entonces hay que tener en cuenta lo que vive el alumno, ¿no? En la familia, en la persona y en el medio social en que está. Vamos a seguir el sumario que ven ahí. La formación por competencias. ¿Por qué? Porque eso es lo que está actualmente en boga. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos evitar como docentes? El perfil del docente, el perfil que yo pienso que debe tener el docente, decisiones e indecisiones, y concluiremos con unas reflexiones finales. La formación por competencias. Se inicia por el perfil profesional. Conjunto de capacidades y competencias que debe poseer todo profesional para desempeñarse en determinada actividad. Es obtenido básicamente de los centros donde se desarrolla la actividad. Para un médico lo pediremos en los hospitales, consultorios y así, ¿no? Ellos lo definen perfectamente a fin de hacer las convocatorias de personal. Este perfil profesional no es el perfil del egresado. Al perfil del egresado hay que agregarle saberes que van a ser brindados por cursos de posgrado, doctorados, maestría y diplomados, luego la práctica y la experiencia en la profesión. Sin embargo, los aspectos iniciales son brindados por la universidad. Aquellos constituyen el perfil del egresado y comprenden las capacidades que debemos lograr en nuestros alumnos. Estas son las capacidades que la universidad debe brindar al alumno. En otras palabras, el alumno debe salir con eso de la universidad para que pueda realizar eficientemente su actividad. Es importante definir con precisión las tareas, bajo qué condiciones e incluso en qué tiempo debe ejecutarlas, centrándose en la parte práctica. Igualmente debe conocer la teoría que sustente su práctica. Yo no puedo preparar a alguien simplemente para que haga el cálculo para un edificio de 3 pisos. Debe poder hacer ese cálculo bajo determinadas condiciones, con su calculadora, ¿no? Con los manuales y en tanto tiempo. ¿Qué debemos brindar como universidad? Del total de competencias establecidas, se debe definir cuáles corresponden a cada asignatura. No perder de vista que hay competencias y formación transversales, ¿no? Es decir, hay conocimientos, hay saberes que no se los va a proporcionar una asignatura, sino van a ser fruto de 2 o 3 asignaturas. Ahora, ¿qué debemos hacer como docentes? En primer lugar, debemos generar interés. Esto es, motivar el estudio de la asignatura. No podemos decirle a un alumno en estos momentos, usted debe estudiar eso porque figura en el programa. Usted debe estudiar eso porque es bueno para usted. No, tenemos que mostrarles claramente por qué es necesario que estudien eso, tanto desde el punto de vista estrictamente profesional como personal. Cuando enseño filosofía en las carreras de administración, contabilidad y economía, les digo, ustedes deben hacer las cosas en forma lógica, deben manejar cuentas. Eso, la lógica, es parte de la filosofía. Deben tener estricta ética en todo esto. La ética es otra parte de la filosofía. Luego, deben poner reglas claras, incidiendo en los conceptos de respeto, comunicación, confianza y trabajo colaborativo. Acá algunos me dirán falta tolerancia. No, no hay que ser tolerante. La tolerancia es la capacidad de aceptar algo malo, no algo que a mí no me parezca, algo malo. ¿Y qué es malo? Todos sabemos. No es bueno jalar a alguien del pelo, no es bueno asesinar a alguien, ¿no? Ahora, si a mí me gusta
que alguien sea protestante, cristiano, musulmán, eso no es malo. Eso simplemente es lo que a mí me gusta o no me gusta. Un consejo: nunca prometer lo que no se va a hacer, en positivo o negativo. Si prometo un premio, debo otorgarlo. Y si prometo que voy a hacer algo ante determinadas circunstancias, también debo hacerlo. Definir los saberes previos sobre los que vamos a trabajar. No debo asumir que saben o no saben algo. Empleo la prueba de entrada y tengo una idea de qué saben o qué no saben. Y luego tengo que equilibrar reglas y teorías con la realidad, contexto y coherencia. Debemos tener en cuenta que enseñamos para servir a la sociedad. Hay que insistir en la parte ética y los valores. A este respecto, hay que decirles sin miedo que debemos cambiar lo malo existente. Hay que orientar la búsqueda del conocimiento. El profesor no brinda la información. Esta puede ser encontrada. En este momento en Google, el alumno siempre va a encontrar algo más de lo que puede brindar el profesor. El profesor orienta sobre las fuentes, dirige el análisis y absuelve las dudas. Hay que considerar que lo que se evalúa condiciona la actitud del evaluado, sea esto razonamiento, memoria o el terno que obligo que se ponga por una exposición. Eso es algo que no me parece a mí. En muchos sitios exigen que a la hora de una exposición el alumno o la alumna vayan con terno, con traje sastre, zapatos de tacón alto, en algunos casos hasta le exigen que se maquille. Por favor, hay alumnos que no tienen terno, hay otros que vienen de sitios donde van a venir en un micro o en el metropolitano y van a hacer realmente una desgracia el terno. No puede, me parece, obligarse a eso. Lo que hay que obligar es a que conozcan, dominen su tema. ¿Qué debemos evitar como docentes? Debemos evitar transformar la clase en la presentación de un PPT. Muchos olvidamos el uso de la tiza y la mota, la improvisación del momento. No quiere decir que no preparé mi clase. Conozco mi clase, domino el tema, pero en el momento me van más ideas, me sale otra manera de exponer y nos limitamos a la exposición y lectura de un PPT. Igualmente debemos evitar quedar atrapados en una rutina. Los alumnos con algunos docentes ya saben, ya va a leer su PPT, en este momento ya son 3 láminas, 3 minutos, se quedó dormido porque está viejito, etc. Cada clase debe ser diferente, análisis de casos, lluvia de ideas, juego de roles, etc. No brindar las instrucciones suficientes al plantear un trabajo. No puede hacerse eso. Hay que explicar al detalle el significado de cada tarea y lo que se espera. No evaluar adecuadamente las exposiciones. Debemos esforzarnos en calificar objetivamente, al margen de nuestras simpatías, antipatías o ideas. No debemos plantear pruebas muy fáciles o muy difíciles. El diseño de una prueba debe responder a lo enseñado, a los temas tratados. No es concebible, excepto casos extremos, en una universidad, una prueba tipo marcar, ¿no? Una prueba de elección múltiple o una prueba con verdadero o falso. También debemos evitar perder o que nos pierdan el respeto. Le debemos todo el respeto a nuestros alumnos y también debemos exigir en todo momento que nos guarden el respeto debido. Bajo ningún punto de vista debe existir una situación de tensión en el aula. Hay que entender que todos somos un equipo con una finalidad: adquirir conocimientos, compartir conocimientos. Ahora, ¿qué perfil debe tener el docente? Del inglés to lead, líder. En castellano, liderar, líder, guiar, orientar, conducir. En alemán, Führung, Führer. Del italiano, ducere, de ahí viene la palabra duce, ¿no? Como ustedes saben, le decían así a Mussolini. Del ducere se salta al educar. Entonces, el educador es un líder permanente. Debe ser ejemplo de puntualidad, responsabilidad, valores. Una persona infeliz no será nunca un buen docente. He sido tutor a lo largo de 30 años, ¿no? Y a veces cuando venían los alumnos quejándose de que alguien los gritaba, los humillaba, iba a hablar y a veces han pretendido gritarme a mí también, ¿no? Pero lógicamente tienen problemas con su señora, con sus hijos,
el sueldo no les alcanza, se han endeudado, son jugadores. No puede ser un buen docente alguien que no es una buena persona. Antes de ser un buen docente hay que ser una buena persona. Decisiones e indecisiones. Cliente o alumno. En el momento actual, muchas instituciones educativas sienten que prima el sentido comercial sobre el académico. Pese a eso, el docente debe ver al alumno y no como cliente. Muchas veces nos sucede, ¿no?, en pre y en posgrado, sobre todo a los que no son nombrados, ¿no? Tratamos de enseñar para que nos califiquen bien. Y eso nos hace descentrarnos en lo que debemos enseñar o en nuestra actitud. Recuerdo en una clase de maestría, ¿no?, los alumnos eran realmente de mala sangre, mala leche. Llegaban tarde, se ponían a chatear, se ponían a hacer otras tareas y no tiene nada que ver con que se les hiciera o no una buena clase. Simplemente eso estaban acostumbrados, yo los cogí en cuarto ciclo, ¿no? Entonces obligué a que cierren sus computadoras cuando no estuvieran haciendo algo del tema, etc., ¿no? Si me calificaron mal o no, ya no es mi problema. Yo enseño y doy lo mejor de mí. No puedo estar enseñando con miedo a cómo me califiquen. Si es cliente, si la institución determina que el alumno es cliente, ¿debe ser primero el cliente? No. Igual, si la institución me recalca que necesitan alumnos y que tengo que ser tolerante, no. Igual debe primar el alumno sobre el cliente. Respetos guardan respetos. ¿Debo admitir que no sé algo? Por supuesto, los profesores no somos máquinas de sabiduría y tampoco debemos pretender conocer lo que no conocemos. Eso se nota y más bien nos va a quitar autoridad. ¿Cómo incremento mi cultura? Queridos colegas, los docentes debemos leer y seguir leyendo. Los alumnos también, por si acaso. Y en general la ciudadanía. Algunas reflexiones finales. No hay necesidad de ser humildes, pero no debemos ser arrogantes. Cuando a mí me dicen, ¿usted estudió acá ya? Sí estudié. ¿Tiene doctorado? Sí tengo. Pero no tengo por qué estar como un pavo real exhibiendo mi cola, ¿no? Entonces, nuevamente, no hay necesidad de ser humildes, pero no debemos ser arrogantes. Siempre a mis alumnos les digo, no me digan que enseño bien o que soy bonito. Eso me decía mi madre. Díganme más bien lo que les gustaría que mejore. Recordemos que las cosas no son lineales, sino complejas. La actitud inadecuada de un alumno muchas veces obedece a temas familiares, a problemas psicológicos, al bullying de que es objeto, etc., ¿no? Apliquemos el concepto de accountability. Acá les obsequio esto, voy a darles posteriormente otro video sobre accountability. El concepto de accountability no es contabilidad, es el concepto de responsabilidad de dar cuentas. Recibimos un grupo de alumnos al iniciar el semestre. Al concluir, preguntémonos, ¿han mejorado en conocimientos, en valores, en actitudes? ¿Les di cultura? ¿Les di un ejemplo de vida? ¿O fui simplemente un miserable que estuve enseñando para ganarme el dinero? Un abrazo grande a todos ustedes. Aquí una frase que le he puesto simplemente en broma, Magister Dixit, ¿no? No es una frase que pretende ser postulante. Era de la Edad Media, ¿no? Y gracias por la atención.